Ahí está. En el pago comentaba que en una estancia vivía una moza que reía de quienes la idolatraban. Junto a ella trabajaban dos mozos hombres de acción, y ambos con igual pasión estaban enamorados, esperando resignados que ella diera la elección. A los dos había engañado porque a ninguno quería, para ella nada valía el amor de un hombre honrado. Sus orgullos habían soñado con un hombre de posición, y en su vana aspiración daba su vida a otra faz. Como hija del capataz tenía otra pretensión. Un día llegó a citar los dos a la misma hora, y con voz engañadora los empezó a entusiasmar. Mi cariño ha de ganar, dijo aquel de más valor. Siento por los dos amor, los dos me quitan el sueño, y quiero que sea mi dueño el que salga vencedor. Y como el paisano es noble y de sus actos conscientes, decidieron frente a frente poner su pecho de doble. Cada hombre sintióse doble para correr su destino por aquel amor divino que incendióse su albedrío. Lanzáronse un desafío para la cruz del camino, lejos de retroceder. Y cuando ya la natura tiende el manto de negrura que nos hace entristecer, se vieron aparecer a definir la cuestión, y sin más explicación en el lugar indicado el lance quedó iniciado mano a mano y apagó. Pero el viejo capataz, que tuvo conocimiento, llegó en el mismo momento para imponerle la ley. Dijo uno y otro es capaz, ninguno la lleva en fija. Permitan que los corrija, agregó al gritar su nombre. No han de perderse dos hombres por el orgullo de mi hija. Los rivales se pararon sin terminar el cotejo, y por las canas del viejo los fajones envainaron. Luego con él comentaron lo que es un cariño fiel, y en honor al viejo aquel, estrechándose la mano, juraron ser como hermanos y olvidar la gaucha cruel. Regresaron a la estancia, y ella que esperaba ansiosa, por ingrata y desdeñosa, vio burlada su arrogancia. Se traslució a la distancia, entre aquellos el aprecio, comprendió su orgullo necio y le amargó la verdad, viendo que a su vanidad pagaron con el desprecio.